Buenas noches, somos el grupo 4. Somos el grupo 4 del NRC 50312 de Revisoría Fiscal con la docente Diana Marcela Figueroa Fonseca. El siguiente video es un explicativo de las funciones, responsabilidades y demás sobre el revisor fiscal en Colombia y la normativa que lo rige. La figura de revisor fiscal existe en Colombia con el fin de que se ejerza un control de fiscalización de la operación de las empresas. Dicha figura solo puede ser ejercida por un contador público y algunas de las normas en las que debe basarse para realizar su gestión son las siguientes: el Código de Comercio, la Ley 43 de 1990, Ley 222 de 1995, Ley 1943, que habla sobre las atribuciones otorgadas por la Ley de Financiamiento del 2018, Ley 145 de 1960, Ley 1474 del 2011, donde nos habla sobre las responsabilidades en la prevención del lavado de activos por medio de denuncias o comunicaciones. Las normas técnicas contables y de aseguramiento expuestas en los anexos modificatorios del 2420 del 2015 y el Código de Ética del IFAC, así como de otras que atañen sus responsabilidades. La Ley 1949 del 2019 nos habla sobre el fortalecimiento de la capacidad institucional de la supersalud. Esa es otra ley que hay que tener en cuenta. El revisor fiscal da fe pública. Según la Ley 43 de 1990, el reglamento de la profesión, en el artículo 1, nos dice que se entiende por contador público que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros de las empresas. El artículo 10 nos habla sobre el parágrafo que otorga la fe pública en materia contable y se asimilarán sus funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieron en el ejercicio de las actividades propias de su profesión, sin perjuicio con las responsabilidades de orden civil que hubiera lugar conforme a las leyes. Según el Código de Comercio en el artículo 207, las funciones básicas de un revisor fiscal son verificar el cumplimiento de las operaciones con prescripciones estatutarias y decisiones de la JD, o sea, de la Junta Directiva y de la Asamblea. Reportar a la UIAF operaciones sospechosas de la sociedad o de los socios cuando se advierte dentro del giro ordinario de las labores de la empresa. Inspecciona bienes de la sociedad y procura su conservación y seguridad. Impartir instrucciones, participar en inspecciones y solicitar informes que sean necesarios para su control de los valores sociales. Convocar a asamblea o junta de socios cuando pues sea necesario. Colocar con los entes y colaborar con los entes de control. Hay un proyecto de modificación del Código de Comercio en la Sociedad del Revisor Fiscal, propuesto por la Superintendencia de Sociedades, donde nos habla que en el artículo 204, la elección del revisor fiscal se basa cuando se designe como revisor fiscal a una persona jurídica. Esta deberá nombrar a un contador público para que desempeñe personalmente el cargo como principal y así deberá nombrar el suplente. Ninguna persona natural, incluso las designadas por las personas jurídicas, podrán ejercer el cargo de revisor fiscal en más de 5 sociedades simultáneamente, pero no especifica pues, los tipos de sociedades. En el artículo 206 nos habla sobre el periodo del revisor fiscal. El periodo del revisor fiscal será de 5 años y no podrá ser removido salvo que se produzca un incumplimiento de sus funciones valorado por el máximo órgano social. El artículo 207 nos habla sobre las funciones del revisor fiscal. Primero, presentar el dictamen en la oportunidad prevista en la ley, incluida la presentación de abstención de opinión. El dictamen debe cumplir con lo establecido en las normas de información, las normas internacionales de información financiera.
si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Y bueno, eso ya también hace parte como del dictamen que da el revisor fiscal, si hay y si son adecuadas las medidas de control interno de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder pues, de la compañía. También nos habla sobre la oportunidad de entrega del informe del revisor fiscal. El revisor fiscal pues debe presentar el dictamen dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de corte de los estados financieros y en todo caso con la antelación suficiente para que esté disponible durante el ejercicio del derecho de inspección por parte de de los asociados. Ya mi compañera continúa con las responsabilidades del revisor fiscal desde varios puntos diferentes de las leyes nombradas anteriormente. Bueno, buenas noches. Entonces, continuamos con las responsabilidades del revisor fiscal, en este caso, pues de acuerdo al Código de Comercio. Según el artículo 211 del Código de Comercio, el revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o terceros por negligencia o doble cumplimiento de sus funciones. Bueno, el trabajo del revisor fiscal debe ser analizado desde la óptica de que si empleó todos sus esfuerzos para verificar el funcionamiento de la compañía. Y bueno, con el artículo 212 del Código de Comercio, el revisor fiscal tiene a sabiendas que, bueno, autorice balances con inexactitudes graves o rinda a la asamblea o a la junta de socios informes con tales inexactitudes, incurrirán las sanciones previstas del Código Penal por la falsedad en documentos privados y la interdicción temporal o definitiva para ejercer el cargo. Bueno, desde el ámbito penal, tenemos la ley 222 del 1995. En su artículo 43 dice, prisión de 1 a 6 años, quienes a sabiendas suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad. 2, ordene o tolere, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas. Muchos revisores fiscales parecen ignorar las consecuencias de incurrir en los hechos tipificados poco como punibles en el ejercicio de la revisoría fiscal y presionados por el cliente. Irresponsablemente certifican hechos y documentos alejados de la realidad. En algunos casos, los empresarios no valoran la figura del revisor fiscal y en ocasiones presionan a sus revisores fiscales y a afirmar y a certificar hechos irreales. ¿Sí? De acuerdo, bueno, a la ley de 1949 de enero de 2019, Supersalud, en el artículo 130 y 131 nos indica que fue creada para el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud. En los artículos de mención se delega del título del administrador, el revisor fiscal. En su artículo 130 a 131 indica las sanciones administrativas, también aplicará para el revisor fiscal. De igual forma, el representante legal y sus administradores. En este caso, bueno, revisor fiscal igual a administrador. Es ideal entender que el revisor fiscal no es igual a la administración en la medida que la ley de 1995 indicó en su artículo 22 son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor de los miembros de las juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. La ley 43 de 1990 en su artículo 41, el contador público en el ejercicio de las funciones de revisor fiscal y auditor externo no es responsable de los actos administrativos de las empresas o personas a las cuales presta sus servicios. Con el Código de Comercio, en el artículo 210, el revisor fiscal solamente estará bajo la dependencia de la Asamblea o de la Junta de Socios. Bueno, en la ley 1474, el Estatuto Anticorrupción, nos habla de la responsabilidad del revisor fiscal en el estatuto. Bueno, como se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo. Dentro de los 6 meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción. En relación con actos de corrupción, no procederá el secreto profesional. Bueno,
Tenemos un proyecto, bueno, es de modificación al numeral 3 del capítulo 3 del título 1, parte 1 de la circular básica jurídica correspondiente a la revisoría fiscal, donde dice actualizar el marco regulatorio en materia de revisoría fiscal de las entidades vigiladas por la superintendencia conforme a la ley 1314 de 2009 y el decreto 2420 de 2015, en armonía a las leyes 145 de 1960, 43 de 1990, a las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y el decreto 2649 de 93. Bueno, desde el ámbito fiscal, el revisor fiscal, los contadores que ejecuten labores de auditoría externa o revisoría fiscal no son responsables de los actos de los administradores de la entidad ejecuten. De eso de acuerdo al artículo 41 de la ley 43 del 90. Y no existe dictamen de auditoría en materia fiscal si no se considere que existe una responsabilidad por parte de estos ante la información expuesta en los estados financieros y declaraciones tributarias. Bueno, el revisor fiscal es el responsable de certificar en su dictamen de auditoría que una entidad ha preparado su información financiera con base a los estándares internacionales y en caso de que exista alguna corrección material de dicha información, está en la obligación de exponer estas circunstancias en su informe o dictamen. De manera que si un revisor fiscal ha certificado los estados financieros de una entidad han sido preparados con base a los estándares internacionales. Como sanción, o sea, al pasar el tiempo, los entes fiscalizadores indica que existe alguna inconsistencia en dichos estados financieros o declaraciones o reportes fiscales presentados con base, este será sujeto a las sanciones expuestas de los artículos 581, 659, 658-1, 660 del Estatuto Tributario y la Ley 43 de 1990. Desde el ámbito fiscal, las sanciones del Estatuto Tributario. Bueno, en su artículo 658-1 son sanción a administradores y representantes. Dice, bueno, la contabilidad en las declaraciones tributarias de los contribuyentes se encuentran irregularidades sancionables relativas a su omisión de ingresos grabados, donde la contabilidad serán sancionados con una multa equivalente a un 20% de la sanción impuesta por el contribuyente, sin exceder los 4.100 VT. En el artículo 659, sanción por violar normas que rige la profesión. Los revisores fiscales que elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no coinciden con los 600 registrados en los libros o emitan dictámenes o opiniones sin sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas que sirvan de base para la elaboración de declaraciones tributarias incurrida en los términos de la Ley 43 de 1990 en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de la suscripción profesional de acuerdo con la gravedad en la tercera oportunidad. Ya con esto terminamos. Muchas gracias.